Noches de misterio. Nos observan seres desconocidos. No estamos solos. Llegó la hora de despertar a la gran realidad. Ufología, esoterismo, fenómenos paranormales y mucho más desde Santa Clara del Mar, Argentina, para todo el mundo. Bienvenidos a Noches de Misterio. Muy buenas noches. Hoy tenemos un tema misterioso, como siempre, obviamente, ¿no? Hoy tenemos como invitada a Rita Matarazzo, que nos va a hablar un poquito de arqueología. Yo voy a intentar agregar algo, pero la conocedora es ella. Como siempre, agrego algo. Pero lo importante, vamos a hablar de sitios con una historia tremenda, una historia que en años se aproxima a los egipcios, 4.000, 5.000 años. Si es que en realidad la historia, como digo yo, no se equivoca, ¿no? Digamos que no, pero siempre quedan determinadas alternativas que al menos a mí me hacen dudar. No dudo de los historiadores, sí dudo del dibujo histórico. Recuerden que la historia humana es un rompecabezas que se va armando de a poco y se va generando un cuadro, que ese cuadro puede ir cambiando perfectamente. Ocurre acá en América. ¿Y por qué no puede ocurrir en otros lados también? La historia egipcia, la historia de los celtas o de los druidas. Vamos a presentar un video que lo realizó Rita Matarazzo junto a Carlos en uno de sus viajes. A ver, Julián, ¿lo ponemos en el aire? Sí. Rita, buenas noches. Buenas noches. Contanos qué es esto. Bueno, esto los ubico en el mapa. Es el sur de Inglaterra, cerca de Glastonbury. Sí. Que en realidad nosotros íbamos a ese punto, que después vamos a hablar, a Glastonbury. Pero algo lo llevó a ir a ese lugar. El auto. Y en ese momento dimos hacia la derecha. Sí. Y vimos semejante construcción y dije, esto a la vuelta tenemos que ir. Y fuimos. Es Stonehenge. Bueno, es una construcción neolítica, se calcula que es neolítica, y fue construido durante 3.000 años. La primer parte, aunque se cree que comenzó hace 8.000 años. 8.000 años. Entonces, bueno, ustedes van a ver que es una llanura preciosa del sur de Inglaterra, donde hay muchas campiñas, para que se imaginen, es todo verde. En su momento era un bosque al principio, hace 8.000 años atrás, era un bosque, pero lo terminan de talar todo, lo talan todo, y queda esta llanura preciosa, que nosotros pensamos que es esto solo, Stonehenge. No. Es una construcción de varios monumentos prehistóricos. Está considerado patrimonio de la humanidad también. Sí. No se puede tocar nada. E incluso nosotros cuando fuimos no nos podíamos acercar, y solamente se puede acercar la gente en el solsticio de verano o de invierno. No te puedes acercar, ¿por qué? Primero porque hay mucha energía concentrada, esto es cierto, porque se siente una vibración. Bueno, ya lo vamos a lo misterioso. Bien, hay una gran concentración de energía.
y está todo cercado. Y cuando se produce el solsticio, aunque se crea lo último, en realidad no se sabe para qué se construyó, hay varias teorías, después les cuento, pero en un momento se pensó que era un monumento astronómico, que iba a ayudar Sí. a la astronomía. Ujú. Pero no, fue evolucionando durante el tiempo. Al principio, vamos para atrás, ahora vamos para 3000 años antes de Cristo. Al principio eran 3 palotes enormes, y Sí. ustedes se dicen, ¿cómo saben que eran 3 palotes enormes de 1 metro de diámetro? Bueno, Sí. porque ustedes van al parking, y en el parking está marcado 3 círculos Ajá. muy grandes, en donde indican que eran agujeros muy profundos. Estos Ajá. agujeros fueron rellenados Nados. y se consideran que eran troncos enormes que se pusieron, y comenzó esta construcción hace 3000 años con 3 palos enormes. Con- ¿Qué había inscrito? cortando. Es por eso que no se ve ningún árbol en los alrededores. No, se taló todo. Se ve que lo talaron todo. Lo talaron. Es como Isla de Pascua. Isla de Pascua no ves un árbol tampoco. Está todo talado. Cerca de los Moais, al Incluso uno piensa, bueno, vas directamente. No, vos tenés que ir, es un centro donde está la parte, obviamente, la cafetería, los baños, la parte del shopping. Después Ajá. vos entrás a una parte donde es un museo arqueológico, porque se Ajá. sigue investigando. Sí, A sí, medida obvio. que siguen sacando y rescatando restos, ya sean fósiles o restos de huesos humanos, Sí. incluso encuentran las puntas de los arcos y flechas, Ajá. que bueno, eso, bueno, nada más se encontró un solo cadáver en el centro, que eso fue, la persona fue asesinada o murió Ajá, por ajá. 2 flechazos, Sí. y después se encontró una fosa común más lejos con 58 cadáveres, con 58 esqueletos incinerados. Sí. Sí, Eso es lo único que sí. se encontró. Entonces no se cree que haya sido para rituales de este tipo de, digamos, de sacrificio. Al principio, es en la campiña inglesa, eso lo vemos, se ha talado todo. La primera construcción, 3000 años al los 2500, 500 años, es muy contemporáneo, como les contaba antes, a los Sí. egipcios, a los fenicios, Sí. a los druidas. Ajá. También se pensó que era para observatorio astronómico, posibilidad para sacrificio, y fueron descartando. En realidad no saben para qué fue construido. No Y saben yo para- pienso que fue pasando, a medida que fue evolucionando la humanidad, fue pasando por distintas Etapas, claro, etapas, claro, como claro. todos los seres humanos. Se fue perfeccionando de a poco por ahí hasta la técnica de traer las piedras, de detallarlas en esas formas que tienen y generar lo que hicieron. Bueno, las piedras fueron traídas desde 30 kilómetros. Ajá. Se sospecha que, como les contaba antes, que eran 2 rieles de madera que se engrasaban, y ahí se ponían esas piedras. Los que están verticales pesan alrededor de 40 toneladas Sí. cada uno, y eran trasladados por 100 a 200 personas. Con este sistema. Corriéndolo sobre, hacían, claro, rieles de madera, colocaban grasa de cerdo y los hacían correr. Exactamente. Se supone que bueno, y ahora hicieron una prueba y parece que resultó eso. Resultó. Y los que iban en forma horizontal, que eran más pequeños, pensaban más o menos unas 10 toneladas. Lo que pasa que es muy, muy importante el peso que tenían. Y cómo se pusieron en forma vertical. Bueno, ¿Cómo los pararon? y que Exacto. queden todos igualitos, porque primero Sí, tenían sí. que quedar todos igualitos para formar el círculo, y después la U que está en el círculo de adentro, ¿no? Que acá Sí. traje un souvenir, el círculo, y después el que está más chiquito. Más, claro. Y después claro. hay una piedra que después les voy a contar de esa piedra. Porque es una serie de semicírculos. Tenés el pequeño del medio, donde están los dólmenes. Que los forma menires, una U, y después el exterior. el exterior. Y después 500 metros hay otro, A 500 metros, aproximadamente. sí, ahora se sacó con una foto con los, ¿cómo se llaman los?
Foto satelital. No, tal vez. los drones, con los drones Ajá. comenzaron a investigar y se sacó una foto y se dieron cuenta que por debajo de los cultivos sobresalía un círculo, que ahora los van a comenzar a excavar, es decir, que estarían las piedras por dentro. Entonces eso es lo último que se descubrió. Pertenecen al Neolítico y también lo que podemos decir que hay una piedra que sobresale, que ahí está la foto. Ahí ahora va a salir, ahí está. A ver, a ver, a ver. Ponelo pantalla completa, Julián, si podés. Bien, Bueno, ahí esa está. piedra que yo me saqué la foto, yo digo, qué curiosidad esta piedra. Imagínense que yo no iba a este lugar. Mi destino era Glastonbury. Me parece que lo veo Carlos escondido atrás de la piedra. Bueno. Perdón, lo que no avisamos. También está Carlos, que está afuera, va a hablar en off después. Porque me gustaría que me comente también sus impresiones del lugar. Así que a su momento va a hablar Carlos. Se llama Hill Stone esa piedra, y esa piedra es la que marca el solsticio, cuando el sol se pone en esa piedra y justo llega a taparse en la punta de la piedra, es el solsticio de verano y el solsticio de flor de joda, flor de fiesta. Los druidas, los católicos, los celtas, todos se juntan disfrazados. Ahora, una pregunta, porque he leído algo y me he enterado de algo. Tenemos Stonehenge, o sea, lo conocido que es esto. Más atrás de esto, posiblemente haya habido otro más. Sí, se llama Fosas de Robin Hood. Que dicen que este sector, por los restos encontrados, estaba dedicado al poniente. O sea, cuando el sol se ponía, no cuando el sol... cuando el sol se pone, no cuando el sol sale. Y el otro... Sí, por el invierno... Cuando el sol sale, uno significaba la muerte y el otro significaba... la vida. Bueno, eso yo no sabía. Ahora vos sabés que me voy a permitir contar una pequeña historia, Rita, perdóname. Se han hecho estudios a través de identificación por láser, y se descubrió que más allá de Stonehenge hay otros, como dijiste bien vos, que están tapados por tierra, los milenios lo taparon, digamos. Y que es mucho más amplio esto. Y se hicieron estudios de ADN en los cuerpos encontrados y registran un patrón similar a gente que vivía en Anatolia. Sí. Es interesante Anatolia. Anatolia es una región que abarca toda Turquía y mucho más. Turquía, Armenia. Donde están ahí las famosas cuevas gigantescas, que no se sabe quién las construyó, que tienen una antigüedad no determinada exactamente todavía. Nunca olvidemos que mayormente para sacar la datación de un lugar se utiliza, como siempre digo, maderas quemadas, restos orgánicos, pero no de la construcción, de la piedra directamente. Hay sistemas que pueden detectar, digamos, con mayor exactitud, pero se destruiría la piedra. Y en arqueología no se destruye nada, se queda ahí. Significa que lo que encontraron en Stonehenge podrían tener rasgos de las personas que habitaron la antigua Anatolia. Y fueron dejando a su paso pequeños rasgos de su cultura o de su arte. Los dólmenes en Francia, algunas partes de conocimiento celta en España, para irse a las Islas Británicas y construir esto. La antigüedad que dijiste vos, sí, está en duda, obviamente, ¿no? Sí. Muchas veces uno ensaya ideas porque quiere saber más un poquito, y la curiosidad nos lleva a ensayar ideas de antigüedad.
Si tiene 8.000 años, tendríamos que atrasar toda la historia humana y no decir que hace 6.000 años en Sumer empezó la historia humana, sino que empezó mucho antes. Hay una revisión arqueológica de toda la zona. Si nosotros vemos todo lo que se está descubriendo con la tecnología de hoy en día, todas las bibliotecas que hoy en día tenemos o toda la documentación que tenemos, habría que revisarla toda. Toda. Porque, por ejemplo, estos drones que descubrieron estos círculos ahora, se descubrieron por los drones porque pueden sacar una foto de una gran en altura y se puede investigar todo esto. Incluso, por ejemplo... Te van a sacarla. Nosotros seguimos. No, hay que continuar. Bueno, también... Como si no te estuvieran sacando una foto detrás de cámara. Así Bueno. que se de cuenta que... Bueno, se llaman jambas las piedras verticales y trilitos, los dinteles, los horizontales. Exacto. Y forman trilitos, porque forman un tres, son tres piedras. Entonces eso es interesante porque fueron construyéndolo de esta manera. Exacto. Esto lo vemos ahora, cuando nosotros fuimos, lo vimos mucho, lo vimos reconstruido, porque se dieron cuenta los ingleses, que va mucha gente de toda, es decir, todos los extranjeros, los niños, hay muchos niños yendo de ingleses, es decir, chiquitos. Sí, las escuelas los llevan a conocer su historia, me parece bien, me parece bárbaro. Una historia viva. Exacto. Porque pueden... Y bueno, nosotros fuimos, lo puedes hacer o caminando, que puedes hacer un trayecto de 20 metros caminando. Nosotros fuimos en época ya de primavera, la primavera inglesa francesa, es una mentira porque es muy fresquita. De fresca. Y lo puedes hacer en ómnibus. Nosotros hicimos en ómnibus, que también puedes recorrer, podés ir mirando toda la llanura, porque es todo llanura. Sí. Después hay una fosa, que no se sabe por qué la hicieron, de 2 kilómetros, pero que también está muy pegada a Stonehenge. Sí. Está muy pegada. Y ellos piensan que de un lado convivía un tipo de gente o una clase, y del otro lado otro tipo, a medida que fueron evolucionando. También hicieron un corredor para estar cerca del río. Y después se encontró ahora, hace muy poco, allá todas las construcciones, cuando comienzan, por ejemplo, hay un hotel o van a reformar o van a hacer un edificio nuevo, hay una legislación que tiene que ir primero los arqueólogos. Claro. Porque van a remover la tierra y cada vez que remueven la tierra, a ver si encuentran un huesito. Bueno, encontraron un montón de huesos humanos, incluso de toda esta población que construyó este monumento. Entonces, bueno, es un lugar precioso para ir a ver. Sí. Bueno, y tiene, como siempre uno piensa que es este monumento. No. Detrás de un monumento arqueológico así tan importante, hay alrededor está todo quienes participaron de la construcción. Digamos, hay una historia la cual se ve y hay una historia que no se ve, que está toda bajo tierra. Bueno, y esto hace 200 años no estaba así. Comenzó a arreglarse todo hace 200 años en adelante y ahora lo vemos todo reconstruido. Hace 200 años estaba tirado y lo comenzaron a analizar y a investigar. Y así comenzaron a reconstruir la historia. Hace 200 años le empezaron a dar valor a este... Vos sabés una cosa, me haces recordar de algo. En Escocia fueron encontradas 2 ciudades, el resabio de construcciones, que están vitrificadas. ¿Qué significa esto? Las rocas recibieron una temperatura tan alta que la parte, digamos, de silicia de la roca se vitrificó. El gran misterio es por qué fue vitrificada y en base a qué fue vitrificada. Son 2 ciudades escocesas, que no tienen nada que ver con esto, una cultura totalmente diferente. Y ahí, bueno, se recuerda un poquito la leyenda de Avalon. Avalon,
que interviene el famoso rey Arturo. Bueno, Glastonbury. Ahora arrancamos. Ahora arrancamos con Glastonbury. Así Pero que, también esta fue una zona del mago Merlín y todo esto de los druidas, todo este misterio que encierra el sur de Inglaterra. Exacto. Bueno, y ahora nos vamos a Glastonbury. No sé si tenemos alguna foto. Sí. Bueno, Glastonbury, me tendrías que preguntar por qué se me ocurrió ir a este lugar. A ver. Bueno, ¿hay una razón lógica o es que hay algo que te lleva a ir a esos lugares? No, a mí lo que me gustó fue la historia de María Magdalena, porque y la diosa de los druidas. Entonces ahí comenzó bueno, yo sigo. Entonces espera que nos está hablando Julián. ¿Qué pasó? Las anteriores, las Glastonbury tenemos, o te las voy pasando. A ver. O si las querés ir pasando, voy contando. Dale. A ver si es la que yo te pasé o me equivoqué. A ver, vamos a ver. Así nos ubicamos. Porque lo hicimos todo a último momento esto, les aviso. No hay nada preparado. Esto es Radio Verdad. La otra. Bueno, esta es la abadía. Comenzamos por definir, pero no importa. Esta es la abadía de Glastonbury. Sí. Bueno, para que ustedes se den idea, es un lugar precioso también. Glastonbury encierra varios misterios de los druidas y la diosa celta. Pero a su vez encierra una ciudad etérea que se llama Avalon. Que ya la misma palabra encierra mucho misterio. Avalon lo que tiene es que es una ciudad que se reconoce por su parte espiritual como un portal. Esta abadía, que fue la de Glastonbury, lo que tenemos acá enterrado al rey Arturo y a la reina Ginebra. ¿Cómo se descubrió? Bueno, este lugar no solo fueron por los druidas, por los celtas, llegaron los cristianos y desenterraron el ataúd que estaba en esta abadía y encontraron los restos del rey Arturo y la reina Ginebra. Se supone que fueron ellos, pero en realidad no se sabe si el rey Arturo existió. ¿Existió o no? Fue solo una leyenda. Pero se dice que el rey Arturo va a volver cuando Inglaterra o el mundo lo necesite. Entonces es una linda leyenda. Este lugar es precioso para meditar, para recorrer, para caminar. Es un lugar precioso, hay una paz, una tranquilidad. Y hay en la parte de atrás que ustedes ven que hay dos columnas. Bueno, se dice también que ahí es el portal. Está todo en ruinas, pero muy lo que quedó muy lindo conservado, porque el del 1200 es lo que quedó del 1200. Bueno, Glastonbury también encierra toda una leyenda en donde se dice que el rey Arturo llevó el Santo Grial, que también está enterrado allí. Hay distintas leyendas. Bueno, después tenemos en Glastonbury, que ustedes si llegan a recorrer, hay una calle principal. En esa calle principal lo que se encuentra, todo lo que sea los oráculos, que yo les traje uno, para que vean de lo que compré. Porque hay un montón de oráculos donde está la Vísica Piscis en todo, y acá está María Magdalena, y todas las cartas tienen la Vísica Piscis. ¿Qué es la Vísica Piscis? Bueno, que está también acá en el agua, que ahora les voy a contar, el agua que es el agua de color rojo, que es el agua de hierro, que contiene hierro, y el agua blanca. Bueno, cuando ustedes van a este lugar, bueno, ahí tenemos la diosa druida, que es lo femenino. Los celtas, incluso los de Lemuria, ya nos remontamos a otro tiempo. Y nos remontamos a otro tiempo. Los lemurianos practicaban el matriarcado. Claro, porque se dice que Dios es más femenino que masculino por la creación. Vos sabés que me estás haciendo acordar de algo, una historia. Vos sabés que las catedrales francesas, Notre Dame,
un ejemplo, Notre Dame, Reims, primeramente están orientadas de una forma que, según se dice, responden a una constelación. En este caso, la constelación de Virgo. La disposición en el mapa francés corresponde a lo que en el cielo se ve identificado como el signo de Virgo, a través de los planetas y las estrellas que lo conforman. Y acá veo algo que es oscuro, algo que es negro, que más allá de la piedra, el color de la piedra, tal vez piedra basáltica, andás a ver, cuando se construyeron las catedrales francesas, una de ellas al menos, Chartres, en la catacumba existe una cueva donde se encuentra una Virgen Negra. Sí. Tal vez esto puede estar emparentado con la Virgen Negra encontrada en una de las catedrales francesas. Bueno, no nos olvidemos que en el mismo Vaticano hay dos esfinges egipcias, porque hasta el 1600 el Vaticano ahí comenzó a construirse o reconstruirse. En realidad el origen cristiano en parte es pagano. Claro. Incluso María Magdalena y la Virgen María, ellas, lo ubiquémonos en la época, ellas pertenecieron a las sacerdotisas de Isis, porque era lo que se estudiaba en ese momento. Claro. No estamos yendo del tema igual. Comprendido. No, pero es para agregar al tema, digamos, simplemente asocié esta Virgen Negra con la Virgen Negra de Francesa, un ejemplo. Y se le prestaba mucha atención a eso que le decías vos, que en un pasado el planeta estuvo regido por un matriarcado. Sí. No sé si lamentablemente o no, pero no quiero hacer bueno, pero después una lucha los genérica atlantes en este eran patriarcado, y así quedamos también. Y vamos cambiando. Y vamos ¿viste? cambiando. Entonces, la moda. lo que venía a proponer María Magdalena con Jesús era la igualdad entre los géneros. Entonces, Claro. uno es más que el otro. Claro, Bueno, claro. acá después tenemos el White Spring y el Red Spring. El White Spring es un lugar donde ustedes entran, es un lugar celta, druida, es decir, ustedes entran a ese lugar, es una fuente de agua blanca, no sé si... No tenemos la foto, no importa. Entonces, es una fuente, pero no hay luz, lo que hay es velas. Entonces nosotros entramos y era todo, no podés sacar fotos, pero ¿por qué no se pueden sacar fotos? Porque hay un piletón de agua, Sí. que es muy fresca, pero que las mujeres o los hombres se pueden bañar sin prendas. Epa. Entran, se dan un chapuzón y salen. Bueno, y son aguas curativas. Estas aguas se unen con las del Red Spring, que están en el Charing Wells, donde ahí es un jardín. Discúlpame. Carlos, vos que estás fuera de cámara, ¿te introduciste en esas piletones? No. ¿No? No, es algo muy especial. Sí. Hay una cultura celta muy importante en esas aguas. Ajá. El lugar es muy atractivo y muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Sinceramente llama la atención. Es un lugar para ir. Eso uno lo culturiza de repente, o sea, te impregna de cultura automáticamente. Sí. Es por las formas, por la luz, por lo que el método de entrada al lugar. Es algo bastante... Es fuera de lo común. Sí, claro, es fuera de lo común. Es muy diferente a lo que uno está acostumbrado a ver. Con mucho respeto, la gente es muy educada, pero tiene un ambiente, no sé si la palabra es macabro, pero muy parecido a una película Es algo muy de suspenso. ceremonial, digamos. Muy de ceremonial, suspenso, sí, exactamente, sí. Es con velas, oscuro. Sí. Vos entrás y hay agua, porque es Corre. el agua corre, Constantemente. pero después tenés un piletón. Y bueno, y hay gente que, si bien la gente es, ¿cómo te puedo decir? Es re amable, por más que vos no hables el inglés, la gente trata de... Es respetuosa. Sumamente respetuosa del lugar. Respetuosa del lugar. Incluso hay algunas personas que van vestidas de negro, como si fuera... incluso como Avalon
con el mago Merlín, vos ves que se venden capas con capucha. No se olviden que en Inglaterra salió Harry Potter. Claro, entonces todo la hechicería. O sea, muy todo, místico. Todo muy místico, muy espiritual. La gente se viste tal cual lo siente. Aparte, en Inglaterra hay un barrio que es el barrio mágico, místico o de hechiceras, ¿Y acá? donde todos los negocios orientados... Es en Glastonbury. Glastonbury. Sí. Están orientados hacia las mancias, los fenómenos paranormales, todo eso. Sí. Bueno, ahí está el White Spring. Ahí es donde decimos que vos entras ahí, es todo oscuro. Sí. Y bueno, nosotros entramos con nuestros hijos, los 4. Claro. No se podía sacar fotos. Y también había una diosa, había gente que se introducía al agua. Obviamente después tenía su bata, sus capas, demás. Sí. Es muy interesante. Eso es el White Spring. Después está el Red Spring, que está en un jardín en Charles Wells, que es un jardín en donde está la Vesica Piscis, donde hay un pozo. Y después hay un video que yo les pasé, que es una fuente de agua. Sí, que me pasaste a mí, solo que no tuve lugar. Una fuente pásamelo. Es una fuente de agua muy fresca, de 11 grados, pero que después tiene un color rojizo. Bueno, este color rojizo es que contiene hierro. Bueno, está la Vesica Piscis. Ahí estuvimos, ese es un pozo donde esa tapa se hizo en 1910 por un arquitecto o arqueólogo, en donde significa la Vesica Piscis la unión del cielo y la tierra, de lo femenino y lo masculino, de lo espiritual, y ahí corre agua. Es decir, por más que haya sequías en otras partes, ahí sigue corriendo agua. Es una fuente de más constantemente. Es una fuente de más de 700 años. Y él que quiso hacer esta construcción para que se conserve este lugar. A su vez, la temperatura del agua es 11 grados, son aguas curativas, por eso todo el mundo se lleva el agua. Se puede tomar en sorbos. Hay mucha gente que va a hacer como retiros espirituales. Y hay algo que Ahí tenés la parte donde corre el agua. Ahí Poneme donde corre la el pantalla agua. completa, Julián. A ver. Ahí donde se recorre el agua y se hace el ritual. Ahí está. Y ahí se hace el ritual que yo lo hice, caminar con los pies. Y bueno, Carlitos también lo hizo. Y es bastante descalzo. Es decir, es fresquito. Sí. Es fresquito. El agua es pura. Y mucha gente va a ese lugar para sanación. Esto también, esta agua baja de la Torre Tor, que vendría a ser la cima de la isla, donde también se considera que hay que está un portal de Avalon. Avalon. Bueno. Vos sabés que me haces acordar, vos dijiste Avalon, y está la leyenda de Merlín, que en realidad la palabra Merlín es el nombre latinizado que le dimos nosotros los castellanos. Se dice que el nombre de este extraño sujeto era Myrdin, y ahí nosotros le pusimos Merlín. Se comenta que el rey Arturo era asesorado por este Merlín, que a su vez Merlín era sacerdote druida. Y volvemos a la historia de antes, del principio. Se sabe bien que en la antigüedad los sacerdotes eran los que tenían y reunían todo el conocimiento, toda la ciencia que tenía un determinado grupo humano, pero no la expandían. Solo se la decían a algunos. De ahí comenzaron a surgir las órdenes secretas, que se llamaban. O sea, pequeñas facciones de personas que se unían para seguir investigando, estudiando determinadas cosas con maestros que tenían. Y supuestamente Merlín, o Myrdin, era uno de esos maestros.
¿de dónde vino Merlín? Ese conocimiento lo tuvo que haber traído de algún lado. Se dice, es una historia esta, que lo traía de Avalon. Y Avalon era una especie de isla, Sí, etérea. que aparecía y desaparecía cada tanta cantidad de años, haciendo que algunos maestros de Avalon en un botecito pisaran tierra y enseñaran. Y con el tiempo, una vez que dejaban determinada sabiduría, agricultura, metalurgia, filosofía, volvían a Avalon y desaparecían con la isla hasta volver dentro de un ciclo, que supuestamente el ciclo era de 1000 años, a aparecer otro gran maestro. Vamos a ver si es cierto o no la historia, o es simplemente un cuento de ficción. ¿Qué te parece? Y bueno, otro tema, otro detalle no menor, es una zona donde hay manzanos. El fruto del manzano de ese lugar, se dice que todos esos frutos eran mágicos y daban sabiduría a todas las personas de allí. Ajá. Nosotros fuimos a llevar a nuestros hijos adolescentes a un pub. Sí. Y nos sirvieron como si fuera cerveza, pero sidra así. Nosotros nos llamó la atención, claro. Dice, pero a granel, ¿no? Es decir, lo que vos querías, es decir, los vasos así grandes. Entonces dijimos, ¿por qué está ahí tan? Dice, acá está lleno de manzanas y acá lo que se toma es sidra, no se toma cerveza. Entonces, la sidra es decir, más dulce, más densa, bueno, y los frutos de este árbol espiritual provenían del manzano, de las manzanas. Así que bueno, es un lugar así como los libros de book de inglés, que es todo granja. Nosotros nos levantábamos y sentíamos el meh de las ovejas. Pero sí, tal cual. Y cuando vos vas a la torre Thor, que tenés que caminar, pasás por White Spring, después de este lugar mágico, donde te metés en las aguas, tenés que comenzar a hacer toda una caminata que te lleva como 20-25 minutos hasta ascender a la torre Thor. En esa torre, que es preciosa, si quieren mandamos la foto, de esa torre nosotros podemos observar toda la campiña. Toda la campiña, digamos. Toda la campiña, y es un lugar también que la gente, los lugareños, ¿qué hacen? Como nosotros vamos acá al mar... Una pregunta. Glastonbury, de Stonehenge, ¿qué distancia puede haber? Creo que son 50 kilómetros o 30. 70 más o menos. 60 kilómetros. Sí, es muy cerquita. Es decir, una cosa está pegada a la otra. Ahí les envío este video para que vean. Bueno, la gente, como nosotros vamos acá a ver el mar, ellos van a merendar o a tomar el té, y se relajan mirando todo el horizonte, que es todo verde. Es decir, y están, cada parcela está bien cuidada con sus ovejitas. La gente es muy tranquila. Incluso nosotros fuimos a una iglesia católica, entramos, escuchamos la misa en inglés, y la gente, es decir, la gente es muy, muy espiritual, y también están acostumbrados a gente que por ahí, que lo hemos visto, hemos ido a comprar la cena, y gente hablando sola por la calle, con espíritus. Es decir, es muy espiritual, pero muy psicodélico también, muy loco todo. Y después, como llueve tanto y tienen tanta humedad, las rosas son de un tamaño así como de 15-20 centímetros. Es impresionante la belleza de... Ahí le pasé el videito para que lo vea. ¿Lo pasaste? A usted. A mí me lo pasaste. De la Torre Thor. Déjame ver. ¿Y por qué está enganchado con María Magdalena? Bueno, a ver, se supone, ahí está, esa es la torre, que también se ven los solsticios. Está enganchado con María Magdalena porque se supone que un tiempo ella vivió también allí, hasta que después siguió su camino a Escocia, donde finalmente ella se dice que muere allá en Escocia. Ella huye
por todo el Mediterráneo, Sí. pasa por el norte de Francia, sur de Inglaterra y termina en Escocia. Ahí tenés la Torre Thor. Exactamente, es muy, muy hermoso el... Ahora, ¿cómo entra el sol? Veo por la puerta, ¿no? Sí, es todo un misterio. Se cree que todo eso estaba cubierto de agua y lo único que quedaba era esa cima. Y se construyó allí esa torre. Pásame el video que te acabo de pasar, Julián. Gracias. Ponelo en pantalla completo. A ver. Para que vean toda la planicie, toda la llanura. El pueblo es silencioso. Ajá. Glastonbury es un pueblo chico. Por lo visto está en una meseta todo eso, Sí, ¿no? en una cima, pero tenés que caminar, hacer unos 20-25 minutos de escaleras. Ajá. Tenés que estar entrenado. Sí. Tenés que hacer las escaleras. Pero también cuidado, porque en la antigüedad el caminar hacia un determinado lugar, que para algunos era sagrado, era una preparación también. Exactamente. El esfuerzo físico era el tributo que había que pagar Sí. para arribar al lugar sagrado. Bueno, ahí la gente se sienta a merendar, a comer, a mirarse el horizonte. Bueno, y es un lugar también muy, muy místico, obviamente, porque está Avalon. Y se dice que a las noches con esa bruma, con esa niebla, se vuelve mágico. Y es así, es un lugar muy, muy, muy Qué mágico. hermoso, qué hermoso. De día y de noche. Realmente las Islas Británicas, o sea, Irlanda, Escocia y lo que sería Inglaterra propiamente dicha, es un lugar muy mágico, toda su historia. Y esto es una zona de granjas. Entonces, y de planicies. Ujú. Y tenemos cerca, lo que hablamos antes, los círculos de cultivo, los misteriosos círculos de cultivo, que por algo también aparecen estos círculos de cultivos cerca. Y nosotros estuvimos ahí y a los 2 días apareció un círculo de cultivo, Sí. que no pudimos ir, obviamente, porque teníamos muy planificado el viaje, pero bueno, que estos círculos aparecen con inscripciones, con símbolos, por eso siempre digo, hay que anotar los símbolos, los signos, y supuestamente nos llegan mensajes, nos están transmitiendo mensajes. Sí. Y bueno, se supone que lo hacen seres con caneplas, o que están hechos Se han visto, sí, pequeñas luces circulares, esféricas, que generan este tipo. Tengo varias denuncias, no acá, en el país. En el país aparecieron en Salta, pero dudo que Acá es haya muy sido habitual en Inglaterra y en Escocia. más allá de la mano humana que los hizo. Pero allá han aparecido desde la década de los 70, 90, han aparecido círculos que realmente son pictografías en el pasto, vamos a llamarle, con conocimientos de física, de química, Bueno, de astronomía. Eso es lo extraño. ¿Qué Bueno, nos quieren indicar con esto? aparecen en esta zona. Hay muchos círculos de cultivo que aparecen y siguen apareciendo con mensajes, a veces que son descifrables y otras veces no. Por ahí se tarda mucho tiempo en descifrarlos, pero bueno, pero se están apareciendo en los campos, en estas zonas que son planicies, que es más fácil comunicarse, ¿no? Te corto un minuto. Vamos a hablar un poquito de las lunas, dale. Las lunas. Bueno, ¿qué es la luna en la carta natal? A ver. Bueno, la luna en la carta natal vendría a ser la madre, la persona que hizo de madre, el orfanato que hizo de madre, los abuelos, pueden ser luna abuela, esa persona que nutrió al niño de chico, de bebé, hasta los 6-7 años podríamos llegar a decir, ¿no? Porque también la astrología divide cada 7 años los ciclos cada 7 humanos. años, exacto. Los yogis, por ejemplo, lo dividen en 4. La astrología lo divide en 7. 7.
Y bueno, para las distintas lunas vamos a observar a nuestra madre de diferente manera. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la persona que nace con una luna en Aries es el entorno, es un entorno donde la madre acciona mucho, exige mucho, o por ahí es un entorno más violento y de acción. No olvidemos que Aries lo rige el signo de Marte, que es la acción, la guerra, el movimiento. Entonces, el niño va a estar en un entorno de mucha movilización. O que la madre le dice, bueno, vamos, movete, arma la mochila. Presionando siempre. Vamos, la última materia. Entonces, o crece en ese entorno que el niño tiene que aprender que son padres que o son padres muy inquietos o padres que tienen mucha actividad. También una luna en Aries tiene que hacer mucha actividad física, como todo Aries, es un signo de, todos los signos de fuego tienen que hacer mucha actividad física. Aries la tiene que hacer. Y como toda luna, todas las lunas tienen un talento cuando esas lunas son maduran y se reconocen, ¿no? Y se integran con la carta. Espera. A ver. Tenemos comentarios, bueno, que acá nos comentaban desde YouTube. Sol Escalante, que decía un placer escuchar a Rita, una gran astróloga. Gracias por compartir tus experiencias. Gracias, Oscar MDQ, que decía saludos Mario y Rita, gran astróloga, una genia. Alejandra María García, que dice excelente charla, muy lindo escucharlo juntos. Y Claire Rodríguez, que dice qué lindo lo que estás contando, Rita. Después, a través de WhatsApp, nos decía Antonio Nigria, como siempre, buenas noches, saludos, muy buen tema. Vamos Mario, invitada y asesor externo. ¿Qué tanto se aprecia dentro de la propia comunidad inglesa el respeto por esas creencias, lo que pudieron apreciar? Muchas gracias a todos por las preguntas. Pero siempre decimos nosotros, aceptamos preguntas, aceptamos criterios también, aunque sean diferentes a los nuestros, ¿eh? Acá no se cercena ninguna idea, acá todo es válido, digno al menos de ser escuchado. No se olviden. Rita, continúa con las lunas. Bueno, después tenemos las lunas en Tauro. La luna en Tauro lo que tiene es mucha nutrición. Crece en un entorno donde la madre, la que hizo de madre, lo nutre al niño, y el niño ve a sus padres como que le dan todo, ¿no? Todo lo material, porque le da seguridad. Tauro necesita crecer en seguridad. Y se siente muy seguro, se siente complacido en lo económico, en el estudio, en lo emocional. Pero ¿qué pasa? A medida que va pasando el tiempo, se va haciendo una persona madura y esa seguridad que la tiene desde la casa le cuesta despegarse. Entonces son los típicos que les cuesta irse de la casa. Entonces los de la luna en Tauro es una de las mejores lunas, las más cariñosas, las más mimosas, las que contienen. Pero bueno, en las cartas, cuando yo hago las cartas, por ejemplo, hice una, y yo le digo, vos tenés una luna en Tauro. Digo, ¿vos no te quedaste tiempo en tu casa? Dice, no, yo me fui. Le digo, pero vos no tenés tu negocio. Ay, sí, mi negocio lo hice en el garage de mi abuela. Entonces vos te das cuenta... No se apartó de la casa, no se apartó de la casa porque tenía un arraigo. Una pregunta que me hacen. En Leo. ¿La luna en Leo? Y la luna en Leo lo que tiene es que hay una madre, una abuela, una mujer de la familia, una tía, que tiene una personalidad, una forma de ser muy llamativa, muy leona, que llama la atención, una mujer muy fuerte y que hace sombra a esa niña o a ese niño, y que le cuesta salir. Es decir, esa persona que tiene una luna en Leo le cuesta muchísimo salir, y son aquellos famosos que tienen muchos cambios de look en el pelo. Ajá. Los dos signos que tienen mucho cambio de look en el pelo son las acuarianas y los acuarianos, que les canta, sí, pues son... Renovarse, digamos, sí, cambiar. Si vos ves a alguien con el pelo azul, el pelo naranja, pelo rojo, vos preguntale, o es un sol, luna o ascendente en acuario,
O puede ser una luna en Leo, porque es la melena. Claro, Entonces, el león. El león. Ahí Entonces, está. se destacan por eso. Federico nos dice, bueno, que muchísimas gracias, Federico. Lindo Es programa. No es el arqueólogo. Yo no soy arqueóloga. Bueno, no, es profesional, pero en otra rama que no lo vamos a decir. Federico dice, muy lindo programa, se aprende mucho. Bueno, gracias, Federico, realmente gracias. La idea tal vez no es que se aprenda, la idea es que Despertarle la confluyan curiosidad. ideas y despertar intereses. O sea, pero intereses genuinos. El hecho de saber, yo cuando digo muchas veces bueno, en alguno de los programas lo he dicho, lo que más me interesa a mí es escuchar, perdón que ahora me están escuchando a mí, y no a la invitada en este caso, escuchar criterios e intercambiar criterios. Yo creo que el criterio, así sea, diametralmente diferente a lo que pienso yo, enriquece de alguna forma. Todos los criterios, con todos los criterios aprendemos algo. ¿Qué luna será esta? Ay, no sé, hoy ni me fijé hoy. Continuemos con las lunas, dale. Bueno, tenemos las lunas en Géminis. Ajá. El niño que nace con luna en Géminis, Géminis es un signo mental. Ajá. Es un signo, es el estudiante eterno. Sí. El que está en la mente concreta. Entonces lo que quiere es saber, es la curiosidad. A veces a Géminis se lo critica mucho porque tiene como dos formas de ver las cosas y cambia y no. Lo que tiene Géminis que va continuamente mejorando lo que piensa. lo que piensa. Es decir, a la mañana piensa de una manera y ir haciendo todo el proceso durante toda la tarde y a la noche ya piensa otra cosa. Entonces, también estas lunas en Géminis tienen mucha relación con los hermanos, con los primos hermanos, con los amigos, porque es la casa 3. Y la casa 3 era la de los hermanos, la de los... por eso son dos hermanitos, dos gemelos. Una pregunta, ¿casa 8 qué significa? ¿Casa 8? Casa 8 es la casa de Escorpio. Oh, Es la casa el de la misterio, transformación, de los dones ocultos, del compartir con el otro, de la muerte, del sexo, de la gran transformación del ave fénix. ¿Por qué le pregunto a Rita? Porque ella tiene un grupo, un espacio. A mí me gusta hablar de espacio, no de grupos, que se llama Casa 8. O sea, Rita hace retiros muy buenos, tengo entendido, con mucho éxito, donde la gente sale perfectamente bien, o sea, agraciada por lo que se le entrega en esos retiros. Y ahora, si me disculpas, quiero hacer una pregunta Sí. a la persona que está afuera, que va a hablar en off, a Carlos. Carlos, tu visita a Inglaterra, ¿qué te dejó? Bueno, vamos a aclarar, vamos paso por paso. Fuimos a Inglaterra de casualidad porque nosotros fuimos invitados a un casamiento y yo siempre marco la actitud que tiene mi esposa de ir a estos lugares tan Especiales, ¿no? Así que aprovechamos porque todo cerca y en Europa es todo muy cerquita, o sea, no Claro, nada que ver con Argentina. Claro. Entonces cada vez que hemos ido a algún lugar, Rita busca algún lugar muy cerquita que sea espiritual y bueno, aceptamos y disfrutamos con ella la elección. El tema de Inglaterra es bueno, tuvimos poquito tiempo, pero es un país muy ordenado. La gente muy cálida, muy respetuosa. Los hay viernes es pescado y papas. mucha mezcla de razas y de culturas. De hecho, donde estuvimos esa noche, estuvimos ahí con una colombiana. Y también muy agradable, muy amistosa la gente. Yo pensaba la gente un poco más fría. Sí. Tal vez en otras ciudades más grandes capaz que es así, pero la gente así de pueblitos y eso muy amistosa, muy interesada, así, de hecho fuimos a tomar una sidra muy especial a la noche, invitados por ellos, y fuimos a... Esos son gente que
necesitan comunicarse. Muy ordenado, pero para crecer dentro de esa comunidad es difícil. Son comunidades cerradas. Muy cerradas, sí, donde es uno verdad. siempre es extranjero. Siempre es Sí. extranjero. Y me llamó la atención que son muy prudentes con los horarios, o sea, el tema del trabajo. Puntuales. Muy puntuales. Y bueno, como fuimos así medio vamos, nos hemos encontrado con estas sorpresas de que ustedes De informaron recién, conocer de chocarnos lugares. con las cosas y ir a verlas. Pero en sí es un país muy, muy interesante. Muy lindo. Sí, muy lindo, muy lindo. Incluso donde nosotros fuimos a parar era una casa de familia y me dice, bueno, pero si querés mañana tenemos la iglesia arriba. Digo, ¿qué iglesia? ¿De dónde vinimos a parar? Dice, sí, hay una iglesia acá arriba y si querés, mañana nos juntamos, que hay meditación y demás. Digo, bueno, no sé porque tengo que hacer todo el recorrido. Bueno, subí por curiosidad a ver cómo era, había un piano, toda la ventanal daba a las granjas, obviamente, todo. Sí, Y, sí. y claro, la gente hace muchos encuentros de meditaciones, es decir, de meditaciones, de retiros. Es un lugar holístico totalmente, hasta la comida, toda holística, todos los negocios, piedras, oráculos, Magia, magia. mucha magia. Entonces vos te encontrás en un lugar que para el que le gusta el misterio es ideal. Es ideal. En Inglaterra existe la Universidad de la Magia, o sea, con título de graduación universitaria, Sí, señor. que eso nos llamó mucho la atención, pero todo lo que es misterio y magia, ahí se aprecia, se valora, se trabaja y es terriblemente profesional. O sea, uno va a un lugar así y se encuentra, se sorprende Está bien. con ese rigor, ¿no? Esos niveles de educación respecto a esto. Tenemos una pregunta, ¿no? No. No hay preguntas. Hay gracias. No son Bueno. preguntas. Bueno, Rita, mira, me dicen acá, me están haciendo. Bueno, Muy bien. tenemos que cortar, perdóname, pero no. Te queda bastante rollo en el hilo, en la madeja, para que dentro de un tiempito vuelvas a hablarnos. Les voy a contar algo. A ver. Nos estábamos yendo y yo, como tengo el ascendente Géminis y me encantan los libros, había un libro de Xavier Pedro, lo había sacado y yo quería otro libro, Los Eseños, porque algún día voy a venir a hablar de los eseños, que me encanta Tenemos que hablar, ese sí. tema. Y también los cátaros. Bueno, no importa. Y compré el libro, mi primo me consiguió uno de los eseños de Xavier Pedro, que lo sigo, y me traje uno a corazón abierto y lo dejé porque no pude leerlo estos días y lo manoteé hace 4 o 5 días y comencé a leerlo y cuenta todo de Avalon. Entonces, es como que todo el misterio de Avalon sigue latente. Tenemos que hablar, algún día vamos a hablar, casualidad o causalidad de las cosas. El universo es causa-efecto, se dice, ¿no? Nosotros somos el efecto de una causa que empezó hace mucho. Es como, había un escritor, Chekhov. Chekhov contaba historias, pero contaba segmentos de historias que habían empezado mucho antes y terminaba esa historia mucho antes de en realidad terminarla. Somos un segmento y tal vez dentro de la causalidad haya situaciones que nos pasan en la vida que por obra de la causalidad estamos ahí por un motivo. Tenemos que descubrirlo. Es parte del misterio de la vida. Y como Stonehenge, yo no iba a ir y terminé. Y terminaste Y ahí. terminamos en Stonehenge sin saber que estaba tan cerca. Rita, muchísimas gracias por No, por venir. favor, gracias. Yo sé que estás Gracias. media con fiebre, estás media, no sé, engripada tal vez. Gracias, Carlos, por traerla. Te agradezco. Gracias a ustedes. Carlos, el remisero personal de Rita Matarazzo. Pobre Carlos. Tantos años de estudio, terminás de esta forma. Bueno, no, les agradezco, chicos, a los dos. Muchísimas gracias
por venirse de Mar del Plata hasta acá. Placer. Sé que el trayecto es corto, pero gracias igualmente en una noche un poco fresca. Sí. Pero bueno, si aguantaste 11 grados en las fuentes allá en Inglaterra, acá que podés. Acá nada. Acá es nada. Nosotros nos despedimos hasta el lunes que viene. Y el lunes que viene, yo no sé si adelantarlo o no. A mí nunca me gusta adelantar quién voy a traer el lunes que viene. Pero les aviso, vamos a hablar de masonería. ¿Qué misterio es la masonería? ¿Son círculos cerrados, círculos abiertos? ¿Qué pasa en La Plata? La Plata, que es una ciudad masónica desde su inicio. Hasta si vemos la planimetría de La Plata desde un avión, vamos a ver la escuadra y el compás dibujada en sus calles. Algo que muy poca gente lo sabe. Pero eso nos vamos a sacar la duda el lunes que viene. Muy buena semana a todos y nuevamente muchísimas gracias Rita, muchísimas gracias Carlos y muchísimas gracias Julián, que casi nunca lo nombro a Julián, que es el operador de esta astronave. Gracias, Juli. Gracias a vos, Mario. Hasta el próximo lunes. Buenas noches.